¿Qué podemos nosotros esperar cuando estamos orando? Vamos a hablar de esto ahora y vamos a hablar de lo que es una oración intensa. Yo les pido por favor que me acompañen al libro de Isaías, capítulo 55, versículos 6 y 7. Isaías 55, 6 y 7. Dice la palabra: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquí nos dice la palabra que hay un tiempo donde podemos buscar a Dios y lo podemos encontrar, porque hay otro tiempo donde ya no podemos encontrarlo. Por eso dice aquí, mientras puede ser hallado, búscalo, búscalo. Todavía el Espíritu Santo está en la tierra y nosotros podemos hablar con Dios. Todavía el Señor Jesucristo no ha regresado, la segunda venida que estamos esperando, el rapto de la iglesia. Busquemos al Señor, busquémosle a Él, todavía puede ser hallado. Deje el hombre inicuo, dice, el impío su camino, el inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Dios, vuelva hacia Jehová. Busquemos a Dios. Nosotros necesitamos más de Dios. Nosotros tenemos que tomar conciencia de que necesitamos a Dios, que necesitamos más y más de Él. Pegarnos más con Dios, buscar más y más su rostro. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Dios quiere perdonarnos, pero quiere que abandonemos todo camino de maldad. Dice, será amplio en perdonar, pero deja el camino de impiedad. Deja los pensamientos inicuos. Cuando hablamos de pensamientos, si queremos de verdad buscar a Dios, tengamos cuidado con la mente. Cuando nosotros estamos orando, viene lo que se llaman distracciones. No sé cuántos de ustedes le pasa que está orando y ay Señor, hasta la leche se va a subir, se va a botar. Todo llega. Y estás buscando de Dios y vienen todo a la mente. Aprendamos a controlar la mente. Aprendamos. Cuidado con pensamientos inicuos, pensamientos de pecado, pensamientos morbosos, pensamientos que no agradan a Dios. El pensamiento llega. Yo una vez creo que les explicaba lo del pensamiento con la mente. Tengamos en cuenta esto. Si un pensamiento no es de Dios, no es el Espíritu Santo que lo está poniendo, llévalo cautivo a la obediencia a Cristo. No lo permitas en tu mente. Tienes que aprender a tomar control de tu mente y mucho más cuando estás buscando la presencia del Señor, porque Satanás pone pensamientos que tratan de mantenerte alejado de la presencia del Señor. Y hay personas que dicen, no puedo orar porque mi mente está sucia. No, tu mente es limpia. El sucio te la está ensuciando y tú lo estás dejando. Básicamente, si llega un pensamiento extraño, disciérnelo y échalo fuera de tu mente. No lo aceptes, recházalo. No te quedes con un pensamiento que no es tuyo. No dejes tu mente sucia. Muy importante esto, muy importante. Para poder uno llevar una vida cristiana victoriosa, tenemos que tener control de nuestras mentes. Dice, sigo leyendo Isaías 55, 8 y 9. Dice Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Reconozcamos estos. Los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros,
pero Dios quiere que los pensemos. Dios quiere que tengamos la mente de Cristo. Dios quiere que podamos asimilar los pensamientos que vienen de su corazón hacia nuestro corazón. Es tremendo esto. Pablo decía que él tenía la mente de Cristo, ¿verdad? Eso decía Pablo. Yo quisiera tenerla. Y hacia allá uno va. Pero no quiere decir que tú y yo la tenemos todavía. Pablo lograba dominar su mente para que no entraran pensamientos extraños y la tenía abierta solo a los pensamientos del Espíritu Santo. Maravilloso. Pero eso es para cada creyente. Tomar control y permitirle al Espíritu de Dios que los pensamientos de Él los ponga en nuestras mentes, y siempre vamos a conocer lo que hay en el corazón del Padre, porque el Espíritu todo lo revela, nos lo deja saber. Eso es maravilloso. Los pensamientos de Dios son mucho más grandes que los nuestros. Si una persona no tiene mucha visión, quizás es que no está pensando pensamientos de Dios. Porque los pensamientos de Dios siempre nos ponen retos, siempre nos ponen metas, siempre buscan sacar algo más de nosotros. Dios pone un pensamiento en ti, ese pensamiento normalmente viene también con una tarea, una nueva visión para ti. Algo nuevo que Dios quiere hacer a través de ti y que se va a glorificar. No tengamos temor de permitirle a Dios que ponga sus pensamientos en nosotros. No tengamos temor. Más bien quitemos todo pensamiento injusto de maldad, todo pensamiento negro, sucio, que no sirve, no lo aceptemos en nuestras mentes. Y sabes una cosa, esto se practica y llega un momento cuando el pensamiento se asoma, tú sabes que ahí viene uno. Es así, se practica. Yo estoy en ese proceso, practicando, buscando la manera de que un pensamiento malo no entre. Y es verdad, el Espíritu Santo siempre lo muestra, siempre. Por eso te digo, sí se puede, sí se puede. ¿Queremos tener los pensamientos de Dios? Evitemos tener pensamientos del maligno en nuestras mentes. Versos 10 y 11, Dios dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, dice Dios. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios te dice, una vez que Él dice su palabra y Él envía su palabra, esa palabra va a hacer lo que Dios mandó a hacer. Es tan importante, voy a recapitular algo de lo que dije al principio. Yo primero debo entender que me estoy acercando a la presencia de Dios. Saber que es delante de Dios que voy a hablar ahora, a estar con Dios. Para yo acercarme a Dios, el Padre, es en el nombre de su Hijo y en comunión con su Espíritu. Esa es la manera. Yo voy a la presencia de Dios. Lo primero que el Espíritu hace es que me escudriña mi corazón. Y yo se lo pido, Señor, escudriña mi corazón a ver si hay algo que no está bien. Y si Él muestra que hay algo que no está bien, inmediatamente viene el proceso de arrepentimiento y pedir perdón para recibir la purificación y la limpieza. Y entonces ya uno, después que está justificado por Dios, ahora le puedo orar a Dios. Entonces estamos recibiendo de Dios pensamientos y orando. Nosotros tenemos que saber esto, que una vez dice la palabra que Dios me escucha, ya tengo la petición. Eso dice en primera de Juan, dice, una vez que sabemos que Él nos escuchó, ya tenemos la petición. Escucha bien, quizás tú dirías, ¿cuándo me va a llegar? ¿Mañana? ¿La semana que viene? No sé, yo lo que sé es que ya viene. En el tiempo preciso de Dios llegará, pero ya viene. Hay una seguridad, hay una certeza. Dice, una vez que tú sabes que Dios te escuchó, ya la petición fue contestada. Aquí dice que cuando Dios manda su palabra, esa palabra no regresa vacía. Esa palabra va a hacer todo lo que Dios dijo que tenía que hacer.
La palabra de Dios es creadora. Dios de la nada creó todo por medio de su palabra. La palabra de Dios crea, por eso no hay nada imposible para Dios. Dios solamente tiene que decir una palabra y ya está hecho. Acuérdate cuando a Jesús se lo dijo el centurión aquel, solo di la palabra y ya. Porque yo sé que tú eres un hombre de autoridad. Dices una palabra y en el mundo espiritual esa palabra tiene autoridad, tiene poder. En Jesús tiene poder. Nosotros, si cuidamos nuestra boca, también podremos decir palabras de poder. Una cosa es cuidar la mente y otra cosa es cuidar la boca también. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice la palabra. Ninguna. Palabras necias no la digas. Esos cuentos, esos chistes raros no te corresponde ya. Ya eso pasó. Es decir, controla tu boca. La Biblia dice que la lengua es movida, dice, por el mismo infierno y destruye. Hay personas que usan la lengua para maldecir a los seres humanos y al mismo tiempo la usan para bendecir a Dios. Sí, así no se puede. De una misma fuente no puede salir bendición y maldición. La Biblia dice que nunca declares maldición, nunca, sino bendición, porque fuiste llamados a heredar bendición. Entonces, la bendición de Dios te llega también de acuerdo a lo que de tu boca está saliendo. De tu boca que no salgan palabras inconvenientes, palabras inapropiadas. Controla tu boca. Así como la palabra que sale de la boca de Dios es limpia, es pura, así Dios espera que nuestras palabras sean limpias, sean puras. Si no hay nada bueno que decir, pues me voy a callar. Voy a escuchar. Si no hay algo de edificación que yo pueda decir, pues no digo nada. Tenemos que controlar nuestra boca y nuestras mentes si queremos de verdad ser efectivos en la oración, ser efectivos. Yo quiero llevarles a un caso de una oración intensa y le voy a explicar algo allí. Vamos a ver en el libro de Génesis, capítulo 32. Dice la palabra lo que pasó con Jacob. Génesis 32, desde el versículo 22 al 31, aunque no lo voy a leer todo. Dice Génesis 32, 22, se levantó aquella noche, tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos, Jacob, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Dice el verso 24, así que quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Escuche bien, Jacob estaba solo y un varón, un ángel, estaba luchando con Jacob. Y dice el verso 25, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y le respondió, Jacob. El varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esta porción, aunque hay otras versiones que dice has luchado con Dios y con los hombres prevalecerás. Hay versiones variadas sobre esa porción. Pero aquí vemos a Jacob peleando una bendición. Jacob era enfermo por la bendición. Dice que todavía en el vientre agarró del calcañal a su hermano. Él quería ser el primero, pero fue el segundo. Pero él quería. Él le robó, digamos, o no le robó, el otro se la vendió, la primogenitura, pero por engaño, por astucia. Esaú lo lamentó,
pero Jacob buscaba la bendición. Recuerdo, dice la palabra, que cuando Isaac estaba ya ciego, viejo, Jacob peleó la bendición por engaño. ¿Sí recuerda? Y la consiguió. Y la consiguió. Pero la Biblia dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Dios mismo había dicho, el menor servirá al mayor. Dios mismo tenía a Jacob ya para bendecirlo, pero sin embargo él está peleando la bendición. Y aquí, cuando nosotros vemos esto, que el varón está luchando con Jacob, normalmente cuando Dios pone algo como a resistirnos a nosotros, Dios quiere sacar de nosotros lo mejor que podemos tener. No es para impedir que recibamos, no, es para que saquemos lo mejor. Este varón estaba luchando con Jacob, hasta que por fin le dijo, ya suéltame. Dice, no te voy a soltar, de aquí no te vas hasta que me bendigas. Y lo bendijo. Pero ¿qué significa esto? Que ha luchado con Dios y prevaleció, y luchará con los hombres y prevalecerá también. Mire, si usted va al libro de Oseas, acompáñeme allá, por favor. Libro de Oseas, capítulo 12. Usted verá algo aquí. Oseas 12, los versículos 2 al 5. Que hay personas que al interpretar aquella porción cree que le puedes arrancar a Dios la bendición. Como somos fuertes, entonces Dios mira, y empiezan a exigirle. Ahora vamos a ver cómo fue que Jacob venció. Dice aquí Oseas 12, verso 2: pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Dice aquí el versículo 4, venció al ángel y prevaleció. ¿Qué dice? Lloró y le rogó. En otras palabras, Jacob venció, pero fue con ruegos, con lloros. No fue peleando como un hombre contra otro hombre. No, lo venció porque había una persistencia tal que como quiera, pero lo consiguió. Pero con lloros, con ruegos. No hablándole cosas malas, sino pidiendo favores. Hazlo, no me dejes, aquí estoy, Señor, bendíceme Dios hoy. Estaba luchando por su bendición. No era ordenándole a Dios, era básicamente pidiendo el favor de Dios. Hay una diferencia muy grande entre uno y otro. Por eso cuando vemos aquí que dice, venció al ángel, prevaleció, lloró y le rogó, es que Dios, cuando mira nuestro corazón que se derrama delante de Él, sus entrañas se conmueven. Dios viene a nosotros. Por eso dice, llorad, lamentad. Que tu corazón sea puesto delante de Dios. Dios no te va a abandonar. Dios un corazón contrito y humillado nunca desprecia. Pero para esto requiere de nosotros que el orgullo sea muerto. Porque el orgullo es que no nos deja llorar delante de Dios. El orgullo humano no nos deja seguir clamando y pidiéndole a Dios. Nos sentimos como si fuera que nos quitan la personalidad o el valor. Dios dice, no, yo quiero sacar lo mejor que tú tienes, pero para que pueda salir, tu orgullo no puede seguir. No puede seguir. Cuando nosotros vamos a pedir a Dios, esa fue una oración intensa la de Jacob y lo logró, ¿verdad? No siempre
aunque uno ora intensamente, se obtiene lo que uno está pidiendo, sino que se obtiene lo que Dios quiere dar, que eso es lo mejor. Veamos otro caso, el caso de Jesús en Getsemaní. Veamos este caso. Marcos capítulo 14. Vamos a analizar este caso. Marcos 14, versos 32 en adelante. Dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Dice aquí la Biblia que Jesús estaba diciendo las mismas palabras a Dios el Padre. Acuérdense que la palabra Padre tiene son dos palabras que nosotros llamamos Padre. En este caso es Abba, que es como papito, daddy, tú sabes, es la de confianza del niño a su papá. Pero está la palabra Padre también, que habla es de la fuente de todas las cosas. Cuando dice Padre nuestro, es Dios como fuente de todas las cosas que nos referimos a Él. Pero cuando vamos a hablarle a Dios en este nivel de confianza, es ya a nivel familiar casi. Y Jesús le está hablando a él aquí: Abba, todo es posible para ti, Dios, todo. Haz pasar de mí esta copa. ¿Cuál era la copa? La cruz, el sufrimiento. Isaías 53, molido por nuestros pecados fue. No se podía distinguir su rostro. Se perdió toda hermosura de cómo fue que lo torturaron y maltrataron. Y Jesús decía: Señor, para ti todo es posible. Todo es posible. ¿Qué es imposible para Dios? Nada. Oró 3 veces las mismas palabras. Y el corazón del padre, me imagino mirando a su hijo, llorándole con el alma, dice, hasta la muerte de tristeza. Dice ahí, angustiado. Y sin embargo el padre no le hizo pasar esa copa, porque él había dicho: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Tu voluntad no es que yo deje de pasar esta copa, sino que la humanidad sea salva. Tu voluntad es que las personas puedan venir a estar en tu presencia eternamente y no apartados de ti eternamente. Esa es tu voluntad. Entonces él fue fortalecido por el ángel. Fue fortalecido. Pero él oró intensamente. Intensamente. Dice ahí el verso 34, él les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y el anterior dice: comenzó a entristecerse y a angustiarse. Eso es una oración terrible, terrible. ¿Se quiere ver lo que pasó con esto? Vaya al libro de Hebreos, capítulo 5. Hebreos, capítulo 5, versículos 7 al 9. Sí, Hebreos 5, 7. Dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas
con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí dice la palabra que Cristo en los días de su carne, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Hay momentos de desesperación que nosotros tenemos que ofrecer a Dios ruegos, con súplicas, con lamentos y con lágrimas. Tenemos que acercarnos a Dios. No es porque Dios no nos escucha, si no le habláramos así. Es porque la cosa es tan fuerte que no puedo darme el lujo de dejar pasar esto. Dios, necesito una respuesta. Necesito una respuesta. Dios, mira cómo estoy. Hay momentos donde nosotros tenemos que derramar nuestros corazones delante de Dios. Y dice, fue oído a causa de su temor reverente. No le exige a Dios. No es que estoy pasando algo terrible. Dios, ¿y por qué no me ayudas? Nada de esto. Es con clamor, con ruegos, con lágrimas, suplicando, pidiendo el favor. Esa es la manera correcta de hablarle a Dios. Usted no puede exigirle a Dios. No se atreva. Dios es Dios. Fue oído el Señor. ¿Fue oído? Pero Él decía, aparta de mí esta copa. No, Él fue oído. Fue oído cuando dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Fue oído y por eso permitió ahora que tengan eterna salvación todos quienes. Lea esa porción. Los que le obedecen, no los que le confiesan. Los que le obedecen. Hay personas que están engañadas, que porque confesaron a Jesús un día, ya creen que ya van para el cielo, hagan lo que hagan. No, güey, de Dios nadie se burla. Si tú le obedeces, si tú vives como Dios quiere, entonces tranquilo, tranquila, que tú estás en las manos de Dios y tienes eterna salvación. Es así. Pero aquí vemos cómo el Señor aprendió obediencia por medio del sufrimiento. Sufriendo, se volvió más obediente de lo que era, como si tuviera que aprender algo. Le dice, aprendió obediencia por medio del padecimiento que tuvo. Tú puedes obedecer cuando las cosas van bien, pero si te dicen que tienes que ir a un lugar y que puede que te maten yendo a ese lugar, tú lo piensas antes de obedecer. Y si es así, la obediencia perfecta del Señor, no solamente es que te van a matar, que te van a torturar primero, que te van a moler a golpes y cuantas cosas van a hacer contigo. Déjame decirte, obedecer fue perfeccionado en la obediencia. Jesús nos da un ejemplo de obediencia extrema al Padre y quiere que nosotros también seamos obedientes. Por eso dice, si tú le obedeces al Señor, tienes vida eterna, porque el Señor siempre va a estar contigo, siempre. Es tremendo esto. Vamos a ver otro ejemplo. Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12, versículo 5. Y aquí tenemos el caso, estamos hablando ahora de oraciones como intensas, que a veces en la iglesia no hacemos oraciones intensas, ni siquiera en nuestras casas. Y todo está bien, bueno Señor, todo está en tus manos. Ya, pero Dios quiere que ores, que pidas, porque Dios te ha dado a ti la autoridad y puedes hacerlo. Hechos 12:5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. ¿Qué está pasando aquí? Que Herodes mandó a matar a Jacobo, el hermano de Juan, y ahora quiere matar a Pedro.
Y Pedro está en la cárcel, pero la iglesia está orando. Sí, Pedro está en la cárcel, pero la iglesia está orando. ¿Qué estará ahí orando? La iglesia. ¿Qué usted se imagina que la iglesia estaría orando? Señor, libértalo. Claro. Señor, no dejes que lo maten a Pedro, él es la cabeza. Señor, no permitas que a Pedro le hagan daño. Me imagino la iglesia orando sin cesar a Dios. Y la Biblia dice, verso 6, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad. Él creía que era una visión. No sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Vamos a parar allí primero. La iglesia estaba orando y Dios oyó la oración. Amén. Qué bueno. El mismo Pedro no tenía esperanza de escapar. ¿Quién iba a tener esperanza si mañana te sacan para matarte y hoy estás encadenado con un guardia y otro guardia atado a ellos? ¿Cómo te vas a escapar? Pero como para Dios no hay nada imposible, Dios envió su ángel, y el ángel, ¿cómo le quitó las cadenas? ¿Cómo hizo, digamos, que estos soldados se quedaran paralizados? No sabían nada de lo que pasaba. ¿Cómo él hizo que se abrieran esas puertas de hierro? ¿Cómo se les quitaban? Solamente el ángel hace cosas y ya pasa. Dese cuenta el poder de Dios. No hay nada imposible para Dios. Cuando Dios manda a rescatar a alguien, esa persona está rescatada. Cuando se ora a Dios en una situación extrema, Dios está escuchando la oración. Pero ahora recuerde, la iglesia estaba orando: Señor, saca a Pedro, Señor, no dejen que lo mate. Dice el verso siguiente, el 12, y habiendo considerado esto, Pedro llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué hacían? Orando. Estaban orando, orando, orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. ¿Y qué pasó? Tú no estabas orando que estuviera a la puerta y ahora está loca porque está a la puerta. ¿Te das cuenta? Ellos no creían y estaban orando. Están orando, orando sin cesar, orando. Y cuando Dios contesta: no, no puede ser. Eso es imposible. Estás loca, le dice. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: oh no, es su ángel, es un espíritu que anda ahí entonces. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Usted ve que hay dos Jacobos allí. El primer Jacobo fue muerto. Capítulo 12, verso 2. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Quién es este otro Jacobo? El hermano de Jesús, que era uno de los líderes principales en la iglesia primitiva. Pedro
llegó a donde estaban ellos, como respuesta a la oración que ellos estaban haciendo, aunque les faltaba fe. Esa es la verdad, le faltaba fe. Pero aquí tenemos a Pedro que llegó, y tremendo lo que pasó, dice después, mataron los guardas porque ¿qué es eso que ustedes hicieron que se escapara el preso? Hermanos, Dios busca de cualquier manera salvarte cuando tú estás en aprietos y en necesidad. Dios hace todo lo posible por liberarte. Pero recuerda, tienes que orarle a Dios creyendo que es verdad, creyendo que Él lo puede hacer. ¿De qué manera? No sé, pero Dios lo puede hacer. En su sano juicio, ¿quién podría creer que a Pedro lo van a soltar? Nadie. Ok, pero Dios se encargó de soltarlo. ¿Cuál cosa habrá en tu vida que pueda ser tan difícil ese momento, esa situación? ¿Cuál cosa podrías estar viviendo hoy en día que tú dirías, solo un milagro me arregla esto? ¿Ya lo pediste? ¿Cómo lo estás pidiendo? Padre, haz un milagro. ¿Así? Quizás necesites meterte en lloro, lamento y poner tu corazón delante de Dios. Padre, necesito esto. Probémoslo. Es ejemplo bíblico. Hemos visto hasta ahora 3 ejemplos: Jacob, Jesús y ahora el caso de Pedro. Personas que están orando por esa misma causa. No es una oración por lo que sea, es una oración precisa. Y nosotros no entendemos que Dios espera que oremos así. Que no sea una oración vana y pasajera y muy fina para que, uy, qué lindo ora el hermano, ya. Se quedó aquí la oración, no siguió para arriba. Es tremendo esto, es tremendo. Entonces, hermanos queridos, yo creo que la Biblia nos enseña a nosotros la necesidad de orar intensamente, sin pelearle a Dios, sin exigirle a Dios, con todo respeto a Dios. Hay personas que les reclaman a Dios y uno dice, ay Señor, ten misericordia, porque es que le hablan como si fuera ellos los dueños y él el siervo. Haz esto, haz esto, haz esto. Un momentico, ¿quién es el que manda aquí? Te podría decirle, Señor. Siempre humilde delante de Dios. Él es bueno, Él es maravilloso, bondadoso, sí, pero humilde, preséntate delante de Él. Humilde. Si Él no te atiende la primera vez, no quiere decir que no te va a atender. Sigue insistiendo. Sigue insistiendo. ¿Cuántas veces hemos dejado de orar cuando ya iba a venir la respuesta? ¿Cuántas veces? Y hay personas que digan, hermano, ¿hasta cuántas veces tengo que orar? Hasta que venga la respuesta. ¿Para qué orar si no viene la respuesta? Me imagino que dejaron de seguir orando en esa casa cuando ya Pedro se apareció. No, ya fue hecho el milagro. Usted se da cuenta cuando hay personas, hijas de Dios, justas delante de Dios, que están pasando trabajo sin trabajo, que están pasando trabajo con enfermedades, que están pasando trabajo siendo humillados por todos lados, pasando trabajo de todas maneras, en oprobio, avergonzados. Déjame decirte, si tú le clamas a Dios, de verdad, diciéndole a Dios que tú quieres ser libre de esto, Dios va a actuar. Hay oportunidades donde Dios no te quita la carga. Y si Dios no te la quita, es porque tiene mejor propósitos para ti, mucho mejor. Hay otro caso, y creo que este va a ser el último, que quiero tratarles. En 2 de Corintios, capítulo 12, aquí está hablando Pablo, de lo que le llaman el aguijón de Pablo.
Él habla de unas visiones que tuvo, unas revelaciones, que fue al tercer cielo. Vamos a leerlo desde el verso 1. Dice, 2 Corintios 12:1. Dice Pablo: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, dice él, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, dice él, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad. Y voy a saltar al 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Wow. Él fue llevado al paraíso. Lo que le dijeron a Pablo fue algo tremendísimo. Y para que Pablo no se creyera ahora, el super hombre o el super cristiano o el super apóstol, le mandaron un mensajero de Satanás que le abofetee, Ese aguijón, muchas personas dicen que quizás era la vista, que no podía ver bien, porque él cuando quedó ciego, usted sabe, dice, si hubieran podido darme sus ojos me lo hubieran dado, le dice a alguien ahí. Otros dicen que quizás ese aguijón era porque él era soltero y entonces que podían estar luchando, aunque él dice que él tenía el don de contención. Hay muchas personas que viven diciendo: ¿cuál sería el aguijón de Pablo? Cual sea, le estaba haciendo la vida imposible. Y él se lo pidió a Dios 3 veces. Quítame Señor, quítalo. Y Dios le dijo: bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, miren esto. Cuando Dios no escucha una oración como se la estamos pidiendo, es porque Él tiene algo mejor para nosotros. No escuchó la oración de Jesús en el sentido: pasa de mí esta copa, porque tenía algo mejor, que era la salvación de toda la humanidad y la exaltación de Jesús. No escuchó aquí la oración de Pablo porque tenía algo mejor. Te estoy permitiendo que seas débil para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Muchas veces nosotros tenemos debilidades y decimos: Señor, si yo fuera como aquel, es tremendo. Dios te dice: deja a aquel como es y tú gloríate en esa debilidad, porque yo la puedo usar para glorificarme, perfeccionar mi poder en ella. Es tremendo esto. Si nosotros entendemos, Pablo dice que en sufrimientos, en persecuciones, en todo esto él se gozaba y se gloriaba. ¿Cómo lo dice? Dice verso 10: por lo cual por amor a Cristo me gozo. ¿Me gozo? Cuando te caen a pedradas, ¿te gozas? Cuando te encierran, ¿te gozas? Cuando te dan 39 latigazos, ¿te estás gozando? Imagínense. Pero sin embargo, ¿quién es Pablo? Dios usó a Pablo como el principal escritor del Nuevo Testamento. Pablo, sus vivencias, todo lo que él escribía, hoy lo tenemos porque Dios le dio la revelación principal a Pablo. Pero se la dio y él estaba sufriendo.
y padeciendo afrenta y persecución. Es que a veces creemos que si estamos bien con Dios, nada nos puede pasar. Ya. Y si nos pasa, es porque algo bueno viene. El Señor te protege, tú estás bien con Dios, el Señor te protege. Pero si el Señor quiere sacar algo bueno de ti, va a venir la lucha. Porque Dios va a empezar ahora contigo, va a empezar. Y Pablo se gloriaba, se gozaba del dolor, del sufrimiento. No es que era masoquista, es que él entendió que Dios habló la verdad cuando le dijo: en tu debilidad mi poder se perfecciona. ¿Qué debilidad tú tienes hoy en día? Y que le has dicho a Dios: Señor, quítame esto. Y si Dios no te la ha quitado, pregúntale ahora a Dios cómo esa debilidad puede ser usada por Dios para Él manifestar su poder en tu vida. Piénsalo. Muchas personas no pueden hacer lo que quieren hacer. Tienen impedimentos. Ok, ese impedimento, ¿cómo lo puedes poner en las manos del Señor? Siempre le digo cosas así a personas que están o en sus casas, que no vienen a la iglesia porque no pueden caminar, o que están en el hospital allí tendidos. No pueden, ellos quisieran venir, pero no pueden venir. Entonces, hermana o hermano, tú quisieras estar allí para recibir, para adorar, qué bueno. Pero si no puedes, tú estás aquí y nadie te desconecta de Dios. Tú puedes usar ahora tu vida porque tienes entendimiento y te pones en comunión con el Espíritu, y ahora el Espíritu te va a usar a ti de una manera gloriosa, orando, intercediendo por otras personas. Dios no te está sanando a ti, pero por medio de ti se está glorificando. Acuérdese, Dios no impidió que Pablo sufriera, pero se glorificó por medio del sufrimiento de Pablo. Si no somos egoístas y si pensamos en los demás, no nos va a importar sufrir con tal de ver que a los demás les va bien, aunque no nos agradezcan, porque es Dios que paga. Entonces tenemos tremendo ejemplo aquí de Pablo. Pablo oró 3 veces. Y si es, imagínense, Pablo fue al paraíso y viene ahora un enviado de Satanás. Nadie quiere tener ese pájaro al lado. Pero sin embargo, Dios no se lo quitó. Esa palabra donde dice un mensajero en el griego es un ángelos. Fue un ángel de esos caídos que estaba atacando a Pablo. Imagínense, era una lucha terrible la que tenía. No se lo quitó Dios. Dios se lo dejó ahí mismo, porque le estaba enseñando que en la debilidad Dios se glorifica, Dios se fortalece en su poder. Entonces, no digas no puedo. Sí, no puedes hacer lo que otros hacen, pero piensa qué puedes hacer con lo que tú tienes. No te compares. La tristeza más grande viene y la frustración mayor cuando uno se compara con otros. Cómo vive, lo que tiene, lo que sabe. No te compares. Dile a Dios qué es lo que te ha dado y cómo tú lo puedes poner al máximo a la orden de Él, con toda la debilidad que puedas tener. No está hablando aquí de debilidad en la carne, no es pecado, es debilidad en aflicción, que no puedes salir de ella. Pon al servicio de Dios tu debilidad y verás lo que pasa. Verás cómo vas a conocer la gloria de Dios como no la has visto. No la has visto todavía. Amén. Nosotros, hasta aquí, pues se nos va el tiempo rápido, estamos mirando la necesidad de orar. Una cosa es orar solos y otra cosa es orar en grupos. Tenemos que aprender o practicar la oración solos, pero también no podemos olvidar la oración en grupo, con 1, 2, 3 personas o en la iglesia, porque una oración, la que es solo, hay mucha intimidad con el Espíritu, y la que es en grupo, normalmente lo que hay es mucho fuego y mucha guerra y mucho allí. Dice, 2 hacen correr a 10,000 y 1 solo a 1,000. Entonces a veces uno se une con otra persona en algún propósito y es tremenda la oración que se hace.
pero que esa no sustituya la oración solo. La oración solo no se puede cambiar por nada, porque allí es que tú estás con Dios directamente. En tu tiempo devocional, tu tiempo con Dios es solo. Dios no te quiere con nadie, ni siquiera con la esposa. Cada uno por ahí, por allá, y después se junten. Pero hay un tiempo tan especial con Dios que yo les digo, háganlo, hermanos, y preséntenle a Dios cualquier sea la situación que tengan. Pero si usted de verdad quiere que Dios actúe y le quite esa situación, entonces haga una oración intensa, sin cesar, ahí, dale. Señor, pero tú oyes a la primera vez que uno hable, sí, pero Dios quiere que le sigas diciendo, que sigas adelante. Hay muchos ejemplos que yo se imagino muchos aquí tendrán de oraciones contestadas, que por un tiempo estuviste allí orando, por fin Dios envió su palabra y sucedió. Pero sabes, Dios quiere eso más y más en nosotros, que comprobemos que Él es fiel, que comprobemos que cuando Él envía su palabra, ya tienes lo que pediste, o mejor. Si no tienes exactamente lo que pediste, tienes algo mejor, porque viene de parte de Dios. Amén. Amén. No sé si hay alguna pregunta, podemos dejarlo ahí, porque ya casi terminó. Sí, Che.